Bueno, le doy la bienvenida a cada uno de ustedes, de los que están hoy y de los que después, si, si quieren, escuchan la grabación de esta conversación. En el marco de Diálogos a la Deriva, que es un espacio de conversación, iba a decir de pensamiento, pero me gusta más decir de conversación. Este año estamos transitando eh, bajo el título de Anarquía, Deserción, Autoridad en la clínica vincular. eh, Estamos tratando de conversar sobre estos tres espacios y merece una pequeña aclaración. La idea de anarquía tiene que ver con la etimología de la palabra, o sea, el prefijo negativo, an, como no, y arquía o arjé, que tiene que ver con, etimológicamente, con un orden, con un sistema, con un origen. O sea, de lo que estamos tratando de conversar tiene que ver con un movimiento que pueda cuestionar un orden, que no remita a un origen sistemático. Y en ese sentido, recalco que de lo que se trata de poder conversar, porque el título de hoy es Kafka y la anarquía, es de este movimiento de cuestionamiento de un origen, y de el poder cuestionar un orden. En ese sentido, nos parece que Kafka y su escritura tiene una manera que da pistas para poder pensar sobre este movimiento. Y en ese sentido, este, acostumbramos a conversar eh, con, con, otras personas. Invitamos a Diego Sturwald, eh, para poder conversar sobre Kafka y la anarquía. Lo voy a presentar formalmente a Diego. Eh, es, Estudió ciencias políticas en la Universidad de Buenos Aires, es docente y coordina grupos de estudio sobre filosofía y política. Fue miembro del colectivo Situaciones del 2000 al 2009 y coeditó la obra de León Rosichner para la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Es coautor de varios libros, entre ellos Buda y Descartes, La tentación racional, eh, La vida de perro. Yo tengo La ofensiva sensible, que es neoliberalismo, populismo y el reverso de lo político. Eh, y eh, Aprovecho porque elegimos esta charla previo a la venida de Diego a Montevideo a presentar su último libro, El temblor de las ideas, que va a ser en agosto. Así que eh, yo le cedo la palabra y la idea es poder conversar. Te cedo con una pregunta, Diego, si te sirve o si no. Eh, ahí, eh, pedimos si pueden de momento silenciar, porque hay un retorno. Te pregunto, ¿en qué te ayuda Kafka a pensar? ¿No? Y te doy la bienvenida y te agradezco. Bueno, muchas gracias. Gracias por la presentación. Em, a ver, una pequeña historia que me parece importante. En el 1 de septiembre del año 2022, un joven llamado Fernando Sabac Montiel agarró un Sí, arma
y supongo que algunos conocerán y otros no, así que lo cuento como si lo contase a personas que no conocen esas cosas que pasan acá en Buenos Aires. Agarró un arma, se introdujo en una manifestación de gente seguidores de la entonces vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, alcanzó con su revólver a ponerse muy cerca de la cabeza y gatilló. Y la bala no salió. Bien. Al otro día, como suele pasar en Buenos Aires o en Argentina cuando pasan estas cosas, muchas personas acudimos a la Plaza de Mayo en una especie de manifestación que no sé qué pedía esa manifestación, pero algo así como que la democracia sea protegida, que este pasaje al acto violento de la ultraderecha no bloquee los procesos de convivencia democrática, pacíficas, algo así. 2 meses después me invitaron a una asamblea que se hacía en la zona sur del conurbano bonaerense. Esa asamblea eran predominantemente mujeres de organizaciones sociales que estaban haciendo una actividad y en una de esas actividades yo fui con compañeros míos a conversar con ellas. Y yo les pregunté si les daba miedo esta intervención de la ultraderecha armada, si lo consideraban peligroso, si sentían la inminencia de algo grave o no. Y me contestaron que bueno, que la violencia que ellos sufrían era una violencia cotidiana, que la violencia que sufrió la vicepresidenta les resultaba lejana, que era una violencia aplicada a alguien que vive muy lejos de ellos y que tiene un poder muy distinto que el que tienen ellos, y que, en fin, ellos estaban acostumbrados a esa forma de violencia, que la debían padecer entre ellos sin respaldo de ningún poder, y que la crueldad barrial era algo tan extendido y era algo tan fuerte que, digamos, la escena política, digamos, les quedaba muy grande y muy lejos. Como yo conocía la historia de organización y de militancia de las personas que estaban reunidas, y estábamos ahí conversando, me llevé una impresión, quedé asombrado, quedé sorprendido, porque yo no había percibido hasta el momento con tanta claridad el hecho de que la dinámica política y la dinámica social habían quedado hasta tal punto separadas. Pero lo que más me impresionó es que el lenguaje del cual yo me sentía portador, es decir, que yo podía explicar, ¿no? Pero miren que si gana la derecha, que si gana la ultraderecha, lo que va a pasar, ¿no? Pues yo podría convertirme en una especie de docente, ¿no? Una especie de militante docente que le explica a las personas las amenazas de las derechas y la importancia, etcétera, etcétera. Era un lenguaje completamente inútil, porque la desesperación que estaban viviendo esas personas precisaba una expresión directa. Era un grupo de gente que sentía como la organización colectiva había sido bloqueada políticamente. Ya no era útil para defender los ingresos, para aumentar la capacidad de participar en la vida colectiva. Había sido bloqueado eso. Y lo que había era muchísimo malestar. Y ese malestar solo se podía expresar masivamente en ese momento mediante una escena que la ultraderecha armó perfectamente bien, y que era acercar, vamos a decir así, un megáfono, un gran amplificador en ese malestar que no tenía vía de expresión política. ¿Me siguen lo que estoy contando? Esta primera Sí. escena. Bueno, yo me volví ese día del barrio en el que estaba a mi casa, con una sensación absolutamente perturbadora, en el sentido que podía ver muy bien cómo el lenguaje que se presupone crítico, que se supone advertido, el lenguaje del lector, de la lectora, el lenguaje de los progresismos, que es heredero de los derechos humanos, de la democracia, de una historia de militancias, no estaba hablando con la desesperación popular, no estaba hablando de un lado el lenguaje crítico, del otro lado la desesperación popular. Y me di cuenta de algo más. Me di cuenta que mi propio discurso no estaba atravesado por la desesperación, y que por eso no podíamos realmente tener una conversación. Sí, yo podía escuchar, podía entender lo que se me decía,
podía hacerme preguntas a mí mismo, podía entender un poco lo que se decía, pero no podía reproducir el discurso de esas personas en mi mundo. Porque en mi mundo repetir lo que ellas estaban diciendo era hacer campaña por la derecha. Era decir que el progresismo no servía para nada, que la política no servía para nada, que todos los políticos son iguales, que la violencia política no nos incumbe, que en definitiva que se vaya todo al carajo y queda igual. Yo, para poder pensar de esa manera, debería haber tenido una conexión con mi propio escepticismo y mi propia desesperación que yo no tenía, y no tenía porque la relación mía con el lenguaje habitual es explicador, es pedagógico, es defensor y portador de valores. Entonces, cuando por fin llegué a mi casa, mi pulsión así un poco irracional fue de leer Kafka. Fue leer Kafka. Al principio no tenía muy claro por qué, pero llegué con, como cuando alguien llega de un viaje largo muerto de hambre y lo único que quiere es comer lo primero que encuentra. Bueno, yo estaba así con Kafka. Venía pensando en Kafka, pensando en Kafka. Llegué a mi casa, busqué ante la ley el relatito este famoso de Kafka, ¿no? Del campesino que está a la espera de la ley y el guardián que no lo deja pasar frente a la puerta abierta, ¿no? Si quieren después lo reflexionamos un poco ese cuento o esa leyenda. Llegué, lo leí y empecé a darme cuenta que Kafka era para mí en ese momento muy necesario porque Kafka es, de alguna manera, para mí, el autor de la trampa. Es el que más sabe de la trampa y es el que más sabe de los lenguajes entrampados. Entonces, de una manera un poco obsesiva, me dediqué a estudiar a Kafka, digamos, a leerlo todo de vuelta y a leer cosas que yo no había leído nunca, que son estudios sobre Kafka, ¿no? La extraordinaria cantidad de libros importantísimos que autores de primer orden, del ensayo, de la filosofía, de la poesía, del psicoanálisis, le han dedicado a Kafka. Por supuesto, no todo, porque es infinito, pero empecé a juntar material y a leer. Entonces, lo primero que, ahora sí, quisiera responder a la pregunta es, a mí Kafka me ayudó a pensar en un contexto de trampa y ahogamiento que no es individual o personal, que tiene que ver con un momento del país, con un momento del mundo, con un momento que considero bastante oscuro y desesperante, y en el que las categorías y los discursos disponibles me parecen bastante inservibles, bastante inservibles. Así que mi conexión con Kafka primera, lo que me lleva a Kafka en esta oportunidad, yo no soy especialista en Kafka, ni mucho menos, lo había leído, como todo el mundo ha leído algo de Kafka, ¿no? eh, tiene este origen, y una de las cosas que yo podría decir ahora para empezar a conversar es lo siguiente. Creo que una de las cosas importantes que yo encontré en el lenguaje de Kafka, cuando digo Kafka digo las novelas, las tres novelas, digo una cantidad X de relatos, algunos muy famosos, pero digo también, mucha importancia, las cartas de Kafka, con Feliz, con Max Brod, con Milena, y también digo el diario de Kafka. Lo que yo me encuentro en esos textos es un escritor sin categorías, que es algo que yo entiendo de la siguiente manera. No despegar el lenguaje de la experiencia, no despegar el lenguaje de los afectos, investigar qué ocurre con los afectos a través de la palabra, investigar, estar cerca, no dar por inservible nada, estar muy cerca de lo que ocurre con la sospecha de que todo saber de lo que ocurre más allá de la experiencia que estamos haciendo tiene que ser puesto bajo sospecha. Es decir, todo saber articulado sobre, es muy propio de las ciencias sociales y de la filosofía, ¿no? Saber exactamente lo que ocurre con el ser, con el más allá, con el mañana, con el pasado, con la economía, con toda metafísica, todo eso tiene que ser revisado cada vez. ¿Para qué? Para no quedar de vuelta separados de la propia desesperación, para no quedar con un lenguaje artificioso, abstracto,
erudito, despegado. Y quizás lo que quiero decir con esto es que yo soy muy lector de Spinoza, hace muchos años, y una de las cosas a las que me dedico es dar clases sobre Spinoza, hace muchos años. Pero además, en militancias que tuve, el espinosismo siempre estuvo muy presente y lo sigue estando. Y como ustedes saben, el espinosismo puede ser presentado, entre otras mil maneras, como una filosofía de la potencia. Yo encontré en Kafka una posibilidad para afirmar lo siguiente: la potencia, individual y colectiva, la potencia del hacer y la potencia del pensar, no nos son un dato a priori, no nos vienen dados, no están con nosotros desde el inicio. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que en Kafka la imposibilidad inicial, si se la reconoce, si se trabaja con ella, es un camino que puede constituir potencia. Pero si se parte de una, yo llamaría, no sé, de una impostación, de una falsa potencia inicial, de creer que uno tiene claridad mental, de creer que uno goza ya de razones verdaderas, de que uno ya está en las condiciones de la acción, lo más probable es que esa potencia aparezca como una mímesis patética. Entonces, no sé si esto que les digo les está haciendo algún tipo de sentido. Pero mi primera pregunta, la pregunta que haces vos, mi primera respuesta sería esta secuencia: reencuentro del lenguaje con la desesperación, puesta en sospecha de discursos que se fundan teóricamente en supuestas capacidades de pensar cosas lejanas respecto del mundo, respecto de la justicia, respecto del mañana, respecto de la esperanza, etcétera. Apego a los afectos como un campo de investigación y partir de la imposibilidad y de la falta de claridad como una condición material para poner a prueba posibilidades de potencias. Vayamos abriendo eh, posibles diálogos. Lo lo que se me va dibujando es una forma de describir la experiencia que, eh, que no confirme, que abra a otras, a otras situaciones, que no confirme eh, las maneras abstractas que tenemos de ordenar o la sintaxis que tenemos de confiar en un destino, por ejemplo. Te pregunto, vos hablaste de trampa, Uh-huh. ¿no? ¿Podés abrir un poco más eh, esa situación? Mm, a qué te referís? Porque, entre otras cosas, eh, hay si mal no recuerdo, creo que lo leí de vos, esta idea que me resulta súper interesante, de la salida, de Claro, buscar, exacto. cómo buscar salida donde parece que no la hay, Uh-huh. o que, bueno, cómo revisar el dispositivo que indica, eh, me vuelco al humor, pero con una mueca de amargura, que cómo revisar un dispositivo en donde hay una puerta, en donde hay un cartel que uno empuja, pero el cartel dice tire, Uh-huh. ¿no? O sea, Mira, se me ocurren unas cosas, voy a Kafka esta vez. Dos o tres comentarios cortitos sobre Kafka. La primera: ustedes saben que la metamorfosis, en realidad, según Borges, es un título mal puesto, es una traducción mal hecha, que la palabra que utiliza Kafka en alemán es transformación. Que el libro, el texto se tendría que haber llamado en castellano La transformación, no la metamorfosis. Y es una palabra que me interesa mucho si la conecto con lo que les contaba antes, ¿no? O sea, con este lenguaje genérico que tiene la militancia política que dice más o menos así, ¿no? Nosotros, haciendo política, transformamos la realidad. Bien, transformación. La transformación es una especie de ideal que tienen
ciertos sujetos que se creen autores de transformaciones futuras y que nos explican que por medio de su acción van a transformar las cosas en el sentido que las van a mejorar. Bien, pero si nos situamos un ratito con Kafka en la metamorfosis o en la transformación, en el comienzo, Gregorio Samsa tiene unos sueños muy inquietantes durante la noche. Y cuando se despierta y quiere apurarse para ir a trabajar, se da cuenta que tiene 800 patitas. Así que su cuerpo es el cuerpo de un bicho, que es una especie de escarabajo o de cucaracha, ¿no? Entonces, vamos a decirlo así, la transformación ocurrió a sus espaldas mientras dormía. La transformación cambió de posición. Transformación no es la acción que yo me propongo hacer, sino que es lo que me ocurrió a mí sin que yo lo supiera. Es decir, la transformación fue padecida. ¿Quién fue el autor de la transformación? Imagínense quién puede saberlo, ¿no? Y además, ¿en qué me convertí? Es muy importante, en algo repugnante. Es decir, todo lo contrario del discurso de voy a transformar algo es algo así como que lo voy a mejorar, lo voy a poner más justo, más vivible, más, ¿no? Más deseable. Pero sí, no solo que yo no soy el autor de la transformación, que la transformación no es una acción de un sujeto, sino que es padecida. Y que el sujeto termina convertido en algo repugnante, hay un primer momento donde la conciencia que dice, bueno, voy a intentar igual llegar al trabajo, ¿no? Me voy a poner los abrigos, por supuesto, una cucaracha no se puede poner un abrigo, ¿no? Bueno, voy a intentar explicarle a mi jefe y a mis padres que me esperen que esto ya lo resuelvo. Es irresoluble, ¿no? Es decir, me convertí inevitablemente en algo que supone que yo ahora, mi conciencia va a tomarse un tiempo en advertir cuáles son mis nuevas potencias. Es decir, yo ahora puedo caminar por las paredes, por los techos, ¿sí? Pero no puedo ir a trabajar y no puedo ser el sostén de mi familia, ¿no? Empieza la transformación de un cuerpo, de unos afectos, de una manera de pensar. Yo lo diría por Argentina, esto que voy a decirlo, pero me parece que cada uno que lo que piense para su país. Yo creo que a los argentinos nos pasó eso, somos Gregorio Samsa, ¿no? Creíamos que íbamos a transformar la realidad en un sentido y fuimos transformados en otro. Nación. Ah, bueno, ¿estás ¿Te trabajando? Interesa? Ese lo conozco. Ese es O sea que, bueno, Bien, entonces, pasa. acá te estoy contando una idea de trampa, un entrampamiento del discurso y de la voluntad de transformación, que yo en Kafka lo veo funcionando extraordinariamente bien. Toda la metamorfosis puede ser contada como el hecho de que el acontecimiento en cuestión no está conducido por una subjetividad, sino que la subjetividad tiene que descubrir en ese espacio no elegido cuáles son las nuevas posibilidades. Me paso a otra situación, en un texto que es de los mis preferidos, la verdad, de Kafka. Se llama, que dice, seguramente alguno lo conocerá, Un informe para una academia. Los textos de Kafka son transparentes, son como cuentos para chicos, ¿no? No tienen absolutamente ninguna complejidad cognitiva ni teórica, pero ninguna de ninguna. Es una escritura de una simpleza arrolladora, ¿no? No sé si hay otro autor que escriba tan simple, tan breve. Entonces, en este segundo texto que les voy a nombrar está un poco lo que Nelson está indicando de la salida. Invitan a un simio que aprendió el lenguaje humano a dar una conferencia en una academia. Y le piden que cuente cómo fue su experiencia de haber sido simio y de convertirse en humano. Y él empieza diciendo, es que yo no puedo contar cómo era simio, porque una vez que tengo lenguaje humano, ya no puedo estar en contacto con mis antiguos afectos animales. Ahora tengo los afectos que el lenguaje humano permite reconocer, nada más. Y empieza a contar que él estaba en la selva, vinieron de una compañía europea, lo atraparon, lo metieron en una caja y lo metieron en un barco. Y en la caja, él se daba cuenta que no podía vivir sin respirar en un espacio tan chico, ahogado, que él necesitaba una salida. Bien. Pensó durante todo el viaje cuál podía ser esa salida y se dio cuenta que la salida que tenía que encontrar es aprender a hablar, porque era la única manera de que no lo metan en un zoológico. Entonces empezó, como hacen los monos, se supone, a imitar a los humanos y se dio cuenta que era bastante fácil imitar a un humano. Empezó a buscar en su laringe, en su garganta, hasta que encontró la voz y empezó a buscar las modulaciones. Y Kafka, ¿no? Dice que el mono reflexiona, no es difícil llegar a tener la cultura media de un europeo para un mono.
Es decir, el humano no es una cosa extraordinaria, digamos, ¿no? Es bastante sencillo. Por supuesto, como mono, él no quería ser humano, solamente era su escape para no ir al zoológico. Entonces dice, bueno, cuando uno busca una salida, aprende. Uno de los problemas que hay con los humanos es que adoran la libertad. Pero un mono que busca una salida sabe perfectamente que la libertad es una idea abstracta y genérica. Es una especie de deseo de libre arbitrio y de no encontrar obstáculos físicos en el camino. Yo no tengo ningún interés por la libertad, yo solamente busco una salida. Bien, el subtítulo del libro que yo acabo de escribir, El temblor de las ideas, es Buscar una salida donde no la hay. Es un subtítulo inspirado en este mono llamado Pedro el Rojo, que sabe distinguir muy bien entre libertad y una salida. La salida es una salida para un entrampamiento concreto. Es una necesidad de todo cuerpo de no morir ahogado en el presente. Y la salida se la busca porque no la hay. Es decir, es necesario de alguna manera crearla. Y esto conecta un poco con una idea de heroísmo que yo encuentro en los personajes de Kafka, que es, en principio, la desesperación de la que les hablé antes. La desesperación consiste en estar atrapado. Mi cuerpo ya no es mi cuerpo, estoy en una caja, me llevan a un destino que yo no quiero. La trampa puede ser pensada de muchas maneras. El personaje del castillo es un agrimensor que está queriendo quedarse a vivir en un pueblo y no tiene cómo llegar al castillo, cómo conseguir autorización para vivir ahí, lo tratan de forastero, lo tratan de extranjero y su situación se vuelve desesperante. El personaje principal del proceso, ustedes saben, le avisan una mañana que él está bajo proceso, pero nunca sabrá de qué eso lo acusa, ni quién lo acusa, ni quién lo procesa, y lo terminan matando. Toda la deriva del proceso es tratar de entender cómo defenderse de algo si no se sabe de qué se te acusa. En un momento, Joseph K., el personaje del proceso, dice, si yo me tengo que defender, tendría que poder escribir un informe. Entonces yo me defiendo de todo lo que hice y de todos los puntos de vista posibles de los ataques que se me podrían haber hecho por todo lo que yo viví. Es decir, es un texto infinito, imposible. Imposible vivir en la situación de tener que defenderte de una acusación que no se sabe qué cosa es, ¿no? Entonces, el entrampamiento es un entrampamiento que es el que sufre quizás también el campesino ante la ley, ¿no? Este campesino que quiere entrar a la ley y el guardián le dice, no vas a poder pasar porque aunque la puerta está abierta, yo estoy acá armado y no te voy a dejar pasar, pero si pudieras pasar, te vas a encontrar que detrás de la puerta de la ley hay otra puerta y otra puerta, y en cada puerta hay un guardia cada vez mejor armado, así que olvídate. Entonces el campesino se queda esperando y al final le dice, ¿le puedo hacer una pregunta? Le dice al guardián. Yo estuve toda mi vida acá y estoy muriendo, soy ya un anciano. Ahora, todo el mundo quiere entrar a la ley. ¿Por qué acá no vino nadie? ¿Por qué yo estoy solo ante las puertas de la ley? La gran pregunta política, ¿no? ¿Dónde está el pueblo? ¿Dónde están los otros? ¿Dónde está la fuerza colectiva que necesitamos para vencer al guardián y entrar? Y la respuesta del guardián es muy sencilla. Le dice, no, es que esta puerta estaba abierta solamente para usted. Usted no entró, ahora la cierro. Entonces, la ley que nos pone a esperar también tiene la forma de una trampa, ¿no? De un desafío que probablemente nunca seamos capaces de entender y en relación al cual quizás no seamos capaces de actuar. Entonces, la trampa fue tomando para mí cada vez más un espesor muy grande. Yo no sé si ustedes vieron la película Omar. Es una película director palestino que ocurre en Cisjordania. Si ustedes la ven, por nombrar algo de este presente tremendo que estamos viviendo, van a ver la historia de un muchacho atrapado, simplemente atrapado. Si se mueve para acá, están los servicios de inteligencia de Israel. Si se mueve para acá, está el Hamas. Si se mueve para acá, no sé qué, si se mueve para acá, no se puede mover. Y si pensamos ahora cómo está constituida la vida en el trabajo precario, la vida intermediada por las tecnologías de la distancia, la vida del encierro en la pandemia, y empezamos a buscar descripciones de nuestro presente, creo que podríamos decir que lo que ha constituido para nosotros un saber de potencias ha quedado interrumpido en el sentido de entrampado. Entonces, de alguna manera,
lo que me vi forzado a pensar es un paralelismo entre lo que estamos viviendo y la enorme elocuencia literaria de Kafka, ¿no? Poner una cosa al lado de la otra para que una cosa permita leer la otra, ¿no? No sé si estoy respondiendo algo con respecto a la cuestión de la trampa. Y el comentario es sí, quedo, necesitamos de los guardias, porque son tantas las puertas abiertas, ¿no? Que vas hablando. Una, este, una resonancia bien concreta, sí. A Peter el Rojo, el mono que está atrapado, tiene dos balazos. Uno le corta la cara y otro en la cintura que lo hace renguear. Sí. Entonces, claro, no está esa posibilidad de buscar un destino, ¿no? De la libertad, ¿no? Lo que queremos es o recurrir a una, yo llamo sintaxis, o una forma de ordenar en donde hay una meta valorizada y que esa meta eh, supuestamente queda como camino único, ¿no? Eh, Me parece que es todo un tema cómo desertar de ese camino único, de esa Nelson, manera de entender. Sí, Heber, adelante. no, quería introducir algo de lo que decía Diego, ¿no? Dale. Porque esto de buscar salida donde no la hay. Pero de alguna manera, si no es necesario siempre tener, bueno, tal vez sea un pensamiento más como, bueno, mi generación de los 70 tener una ilusión o algo que apunte al futuro, ¿no? Porque me parece porque salidas siempre se han buscado, ¿no? Y me parece que tú en lo que decís, hay algo que tiene que ver con, no solamente con la potencia individual, sino con la estructura en la que vivimos. Digo, me parece que de lo que estamos hablando es de un sistema capitalista que ha ido cambiando y que todas las salidas que se han buscado se han frustrado, han fracasado o no han servido, ¿no? Y entonces me parece que el persistir sin meta, digo, yo sé que yo leí El Castillo de Kafka y el héroe del castillo no llega nunca al castillo, no se sabe si existe el castillo, y uno podría decir, bueno, lo que importa es persistir y no la meta. Ahora, yo no sé si importa solo el persistir en un camino sin meta, por más que esa meta sea ilusoria. No sé si fui claro en eso, Sí, pero sos muy claro y el problema es, uso esa palabra, es un problema desesperante, porque por supuesto que yo no estoy hablando, lo ves con mucha claridad, no estoy hablando de una cosa individual, estoy hablando, no, lo voy a repetir, estoy hablando de la desesperante coyuntura política argentina y si ustedes quieren, con sus puntos de contacto con otras coyunturas del mundo. Estamos hablando de eso, ¿no? Estamos hablando exactamente de la frase que dijiste. Déjame repetirla sin pensar en vos, porque no te conozco, pero repito una parte de la frase. Soy de la generación de los 70, hemos probado muchas salidas, todas han salido mal. Exactamente eso es lo que estoy tratando de decir. Estoy diciendo, eh, nos hemos convertido en algo que no es lo que éramos en el punto de partida. Pero no solamente nosotros individualmente, digo nuestros colectivos sociales, las maneras que tenemos hoy de conocer, de actuar, los tipos de sometimientos, insisto, la fenomenología de la transformación del trabajo, lo que entendemos hoy por política, las formas de lectura, todo eso varió con respecto a las búsquedas de los 70. Entonces, podría yo entender la pregunta de esta manera. Pero entonces, ¿qué es? ¿Un discurso nihilista del fin? ¿No hacemos más nada? Ya está. O sea, usamos Kafka para, bueno, nos pasamos a la literatura, la pasamos bien o mal leyendo, pero digamos hay una especie de renuncia a toda idea de potencia. Bueno, yo cuando digo buscar una salida donde no la hay, en primer lugar,
el único verbo de la frase es buscar, que yo diría que es muy distinto a no buscar. Entonces quiero subrayar que el verbo es buscar, y que es buscar una salida, ¿no? Es en el centro de la frase lo que estoy diciendo es buscar una salida. A partir de acá, a mí se me arma la siguiente cuestión. Hay una carta que le manda Kafka a su amigo Max Brod, y le dice, hay que situarse, ¿no?, en la realidad de esta burguesía judeo-checa que habla alemán, ¿no?, en el centro de Europa, años 20 aproximadamente, ¿no? Dice, los judíos no podemos escribir en nuestra lengua, por ejemplo, yiddish, ¿no? Los judíos tenemos prohibido hablar en alemán. Los judíos, escritores, ¿no? Los escritores judíos no podemos dejar de escribir. Quiero que nos detengamos un segundo en esta frase. No lo puedo hacer a mi manera, no lo puedo hacer de ninguna manera, no puedo dejar de hacerlo. Esta última frase, que es más negativa, ¿no? Porque uno es no se puede, la otra es no se puede, y la otra es no puedo no poder. Son tres imposibilidades que rematan en una potencia. Es decir, vamos a poner este ejemplo. No puedo hacer política como yo quisiera hacerla. En definitiva, no puedo hacer política, pero no puedo dejar de hacerla. Esta última frase, no puedo dejar de hacerla, anuncia una política que no se deriva ni de la política tal como se hace, ni de mi archivo personal, sino que se deriva de que estamos en una situación desesperante ante la cual solo podemos actuar, solo podemos buscar, solo podemos comprometernos a buscar una salida. Pero me parece muy relevante decir que esa salida no nos preexiste. No es tal libro de Lenin, o tal libro de Guevara, o tal libro de Marx, o tal libro de Rosa Luxemburgo. Todo eso tiene que venir en la mochila, sin duda. No está el texto de Freud, no está el texto de Lacan, no está el texto de Deleuze, no está el texto de... Todo eso tiene que estar en la biblioteca, sin dudas, sin dudas. No estoy diciendo que no haya valor en todo eso, digo que hay mucho valor. Pero la salida que necesitamos, tengo la impresión yo, en el entrampamiento en el que estamos, no está previamente constituida. Y me parece que para acercarnos a algo como una salida, hay una relación con la desesperación que hay que recuperar. Con esta sensación, en una carta que Kafka le manda a Milena, le dice así, ustedes saben que Kafka murió a los 40 años, muy joven, de tuberculosis. Y él había empezado ya a escupir sangre y le cuenta a Milena su situación, y en un momento le dice así, mi cerebro y mi pulmón han estrechado una alianza a mis espaldas. Es decir, que lo que él está pensando y escribiendo tiene todo que ver con unos pulmones averiados. Yo lo voy a decir de esta manera. El entrampado siente que si no hay aire para respirar, muere ahogado. Esa es la desesperación que yo trato de nombrar. La necesidad de encontrar aire para respirar. Y eso quiere decir para mí no más palabras que ofrecen falsa esperanza. Lo que haya tiene que ser respirable. Tienen que ser lenguajes que toquen. Tienen que ser palabras que muevan. Eso es lo que intento decir, ¿no? No una despolitización, no un aislamiento individual, no un desinterés, no un acomodamiento, no una adaptación, ¿no? Perdón, Marina, Joaquín, necesito hacer una pregunta. ¿Es una forma de referencia a acción directa, Diego? No lo había pensado. Porque es una propuesta de hacer, no Sí, es sí, una... lo que pasa es que acción directa tiene más connotaciones que hacer, ¿no? Por lo menos en mi mundo, acción directa quiere decir un tipo de militancia que pasa a poner el cuerpo directamente en una situación que fuerza algo, ¿no? No es simplemente hacer. Hacer, sí, pero acción directa me parece que tiene connotaciones más directas. Me gustaría en todo caso a eso darle una vuelta. Yo cuento en un capítulo del libro lo siguiente.
De vuelta, les digo cosas que no sé hasta qué punto a ustedes les hacen sentido. Les puedo contar, digamos, de mi elaboración, cosas que para mí son importantes. Cuando Ernesto Che Guevara es derrotado en su intento de una guerrilla de liberación en el Congo, se retira unos pocos meses a la Embajada de Cuba en Tanzania. Y ahí escribe un libro fantástico, que es el Diario del Congo, en donde cuenta la experiencia, lo voy a decir rápido en chiste, ¿no?, de ser un blanco racionalista en un mundo que no obedece para nada a esas coordenadas, ¿no? Y cómo no pudo con eso. Cuando termina de escribir ese texto, él anuncia que quiere irse a Bolivia, a iniciar una actividad revolucionaria en Bolivia. Pero en Cuba lo retienen todo lo posible porque sienten que o bien es una aventura que no va a terminar bien o que todavía las condiciones para instalar esa experiencia no están dadas. Entonces lo trasladan a una casa de seguridad que queda y esto me interesa mucho, que queda en Praga. Entonces, por 3 meses, en los primeros 3 meses del año 1966, Guevara está solo en Praga, en la ciudad de Kafka. Entre paréntesis, ahí escucha a los Beatles, ¿no? Y está solo y escribe, pero ya no escribe su diario. Escribe anotaciones, apuntes, a un libro que en el campo socialista se lo leía mucho, era un manual que Stalin había pedido escribir para explicar cómo era la economía de la transición a la sociedad socialista. Entonces, lo que hace Guevara es ir escribiendo, después de cada fragmento del manual, unas notas suyas. Escribe un libro entero, que es un manual de economía política marxista de la época de Stalin, que todavía estaba vigente en la entonces Checoslovaquia, y tiene como eje central la siguiente idea: el socialismo, en la medida en que acepte la vigencia de la ley del valor, va a volver al capitalismo inevitablemente. No hay manera, porque la ley del valor, esa relación entre mercancías como fuente aparente de la riqueza, que Marx criticaba, subjetiva capitalistamente. No es un problema solo técnico-económico, es un tipo de el sujeto que crea. Y si los que quieren construir el socialismo, Guevara había sido ministro en Cuba, ¿no?, no podemos discutir esto, entonces todo nuestro trabajo va a terminar en un retorno al capitalismo. Bien, ¿qué les quiero decir con esto? Les quiero decir que Guevara estaba en Praga ante la ley del valor. Es decir, que el problema de la espera, el problema de la puerta, el problema de la ley y el problema de la acción se repiten siempre. Hay un momento de aporía en el que no alcanza, digamos así, haber tomado el poder. La primera puerta la pasó Guevara. Había un guardián, bien, en Cuba cayó Batista, ¿sí? Pero atrás de esa puerta hay otra puerta, tiene razón el guardián. Atrás de una puerta hay otra puerta. Bien, llegaste al poder con la revolución, pero todavía tenés el problema de la ley del valor. Y estás en Praga solo pensando en eso. Entonces, cuando decimos acción directa, yo en principio diría sí, acción directa sí, pero al mismo tiempo pensar esto. Si no desprendería la acción directa de esta situación. No sé, Nelson, siento que seguro no te respondí. Sí, está bien, está bien. Pero al mismo tiempo, eh, otra vez, no se trata de concluir. Eh, me quedo, te digo esto, me quedo con la parte de que no se trata de partir del yo. Claro, sí. eh, y menos volver a confirmar los ideales o las fuentes. Escuchemos Marina y después Joaquín. Gracias por la paciencia, pero, Hola. pero ustedes saben cómo es los diálogos a la deriva. Mm. Sí.
Me quedé pensando que buscar una salida donde no la hay es una contradicción que no tiene salida. En todo caso, buscar una salida donde no la vemos, no donde no la hay. Porque si encontramos una salida, posiblemente estuviera por ahí, pero uno no la ve. Eso por un lado. Y por otro lado, el precio a pagar para encontrar la salida que no veíamos, en general es muy alta. ¿Y cómo se sabe, cómo se calcula el precio, Marina? ¿O Bueno, cómo sabes que lo que va a pasar? yo entiendo que siempre es alta. Siempre es una palabra loca, ¿no? Psicótica, no existe siempre, pero bueno. A ver, la revolución es una de las salidas que en algunos momentos se encontraron donde no se las veía. El costo es altísimo. Guerra, muerte, em, desarme de la economía, del sistema, yo qué sé, los costos son altos. Em, Se me ocurre un ejemplo que no sé si es individual o colectivo, pero en la España de los Reyes Católicos, la forma de que un judío sobreviviere era negar su judaísmo. El costo era altísimo. En ese sentido digo que el costo es alto. Encontrar, descubrir una salida que no veíamos, en general tiene costos altos, me parece a mí. Yo solamente puedo decir de eso es que decir que la salida no la hay, para mí define un tipo de actitud, que quiere decir así, lo voy a tratar de decir de esta manera. Si yo ya sé que no la hay, puedo decir, entonces ya no la busco, porque ya sé que no la hay y entonces acepto mi situación, digamos, ¿no? Tal cual, sí. Pero en el personaje kafkiano, tal como a mí se me apareció, en el contexto que les conté que se me aparece de una manera diferente. Se me aparece que el verdadero desesperado está desesperado porque sabe que no la hay, pero la necesita igual. Ojo, no que la quiere, no que le gustaría, sino que la ¿No? necesita. Necesita respirar. Es decir, Sí, no puede dejar de buscar lo que no hay. Y entonces lo que se abre ahí como posibilidad, pero esto sí es un voluntarismo total mío, no es un voluntarismo absoluto e injustificado, es que las salidas que no hay se las puede crear. Pero, pero, como dice Pedro Rojo, no es lo mismo crear una salida que querer la libertad. Porque querer la libertad rápidamente se confunde con un discurso genérico y con un imaginario muy abierto. En cambio, buscar una salida supone una estrategia precisa para un problema preciso. Es decir, estoy acá en esta caja y es respecto de esta caja que quiero una salida. No me alcanza un discurso general sobre la salida y la libertad. Más decirles, en Argentina, hoy el horror se lo vive con el grito, viva la libertad, carajo, ¿no? No hace falta, no sé si no lo saben, se los cuento, ¿no? El horror es en nombre de la libertad. En cambio, una salida supone definir un camino, un sendero, una estrategia concreto. Respecto del problema, del costo, no sé tampoco qué decir ahí. No sé qué decir. No sé qué decir porque tampoco sé cuál es el costo de no buscar una salida. También es un costo que hay que computar, ¿no? Si les sí, sí. hablamos hoy 3 palabras de lo que está pasando en la Argentina, pero insisto, me parece en cualquier no sé si en Uruguay justamente, pero hay muchos países en este mundo en el que si nos ponemos a hablar de lo que está pasando, diríamos el costo de no buscar una salida es realmente desesperante, ¿no? Sí. ¿No? Una repercusión, un pequeño comentario y ya. Es el tema en lo que nos atañe a la clínica, cuáles son las formas de pasivizar, de promover una espera y no algún tipo de respuesta.
que tiene que ver con cómo responder a las situaciones. Ese es todo un tema, me parece, de referencia a lo clínico, a las terapias, a los tratamientos, ¿no? Joaquín. Bueno, me gustaría hacer algunas puntuaciones sobre dijo Diego, ¿no? En primer lugar, creo que es un error garrafal pensar en entradas y salidas. No podemos seguir pensando que una situación problemática amerita una salida. Te voy a explicar por qué, sencillamente. Todas las salidas son relatos de sueños y ilusiones que posteriormente se han transformado en horrorosas pesadillas. Y esto es algo que no solamente lo dijo Bioy Casares, lo dijo Borges también, por citar a dos excelentes escritores de la talla mundial argentinos, pero me parece que es un error brutal pensar en salidas cuando en realidad uno le pasa lo que ocurre con Kafka. Siempre estás entrando. Lo que ocurre es que uno está entrando permanentemente. No es que uno pueda salir o zafarse de la situación. Ese es el reinado de los intelectuales. El reinado de todos los intelectuales, los filósofos, los antropólogos, los psicoanalistas, creyeron, y además es interesante porque no hay que evitar que nuestro querido Kafka está en un momento histórico muy particular, vive una situación histórica profundamente particular, en donde algún grupo de intelectuales, Escuela de Frankfurt, etcétera, etcétera, entendían que juntando algunas ideas marxistas con algunas ideas freudianas podían encontrar la clave de por qué éramos la especie que éramos, de por qué somos como somos y por qué podemos transformarnos en un sentido voluntario, una táctica, una estrategia, toda la parafernalia de la lingüística y la nomenclatura militar, en donde uno puede guiar a las comunidades hacia un objetivo. Muy típico de los partidos comunistas, de las vanguardias de izquierda, de ciertas vanguardias de la izquierda peronista y de ciertas vanguardias foquistas, etc. Entonces, lo que yo veo es que es cierto, si uno dice en la existencia es estar dentro de un sistema de trampa, uno siempre está entrando, no es que esté saliendo. No hay salidas, lo que hay es una existencia y lo que hay son colectivos sufrientes de esa existencia. Entonces, ¿cómo pensar la política si uno la piensa en el sentido de programas para cambiar, etcétera? Fíjense en dónde estamos ahora. En estos momentos estamos en un cruce internacional, no solamente lo padece la Argentina con el presidente que tienen actualmente, presidente creado por las condiciones argentinas, creadas también por las condiciones del peronismo, ¿no? Y el fracaso del modelo peronista. ¿Qué es lo que uno termina entendiendo de la historia? Que todos los modelos llegan a un momento en que colapsan. Hay niveles de colapsos y estamos en un colapso, yo diría, civilizatorio global, que ese es el problema, que conecta con líneas de fuga muy poderosas en el sentido de que evidentemente Kafka nos ayuda a pensar que la única opción es una transformación. Lo que ocurre es que esta transformación en Kafka y en otros autores de la política no tienen que venir a cuenta de que hay alguien lúcido que nos proponga un programa y que nos proponga un sueño a seguir, porque ya vimos lo que pasó con la pastoral marxista. Bueno, a ver, yo ya les dije que estaba entrampado, así que estar en un error garrafal sería parte de mi condición. No puedo no decirte que has cometido un acierto garrafal al situarme en error garrafal. Pero desde
Hay un ruido fuerte, no sé si se podrá Eh, mutear. Ahí, gracias. sí. Se me ocurren algunas cosas. La primera es, hay un texto de Kafka que creo que se llama La partida, pero es un reto corto. Si me estoy equivocando, después si quieren se los preciso. En donde Se el llama así. personaje anuncia que Se llama así. se llama La partida, ¿no? ¿Sí? Anuncia que se va, anuncia que sale, pero no sabe explicar a dónde. Le preguntan, ¿usted quiere comida? No, 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 yo solo me voy, solo me voy, solo me voy. Judith Butler, que creo que no es peronista, creo, hasta donde conozco, tiene un texto muy interesante sobre el hecho de que la poesía de Kafka es una poesía de la no llegada, es una poética de la no llegada. Es decir, de sujetos, en buena medida extranjeros, en buena medida forasteros, que están siempre partiendo y no pudiendo nunca alcanzar el arraigo, de vuelta al castillo, ¿no? Cómo le gustaría acá llegar a ser del castillo, pero no tiene cómo ser del castillo, ¿no? O cómo le gustaría al campesino finalmente entrar a la ley, pero no puede entrar. O cómo le gustaría a Joseph K. en el proceso poder defenderse como un ciudadano y encontrar finalmente un lugar ante la ley. Es decir, el deseo de entrar es enorme. El problema es que no se puede. En Kafka solo se puede partir. Entonces yo me tomo muy en serio el problema que tiene Pedro el Rojo, que necesita salir de su situación. Me tomo muy en serio a el que parte y me tomo muy en serio al que no logra llegar, al que, vamos a decirlo así, también lo dice Butler, es el judío que no puede ser sionista porque no cree que haya un lugar donde llegar. Lo que cree es que hay un lugar de donde partir. Es otra cosa. Es otra cosa. Entonces, buscar una salida en el lenguaje que yo intento constituir significa pensar qué significa irse, qué significa partir. Franco Berardi, Bifo, a quien yo estimo muchísimo, dice desertar. Son imágenes enteramente discutibles, enteramente cuestionables. Uno podría inmediatamente decir, pero para, irte, ¿es irte a dónde? ¿Hay una afuera? Uno diría no. Irme seguramente no quiere decir irme aún afuera. ¿Qué tipo de desplazamiento estamos pensando? Más, uno podría decir, irte sin luchar, cobarde. ¿Estamos hablando de cobardía? En fin, todas preguntas que, dichas al interior de un ciclo de politización previo, quizás tengan un valor X, a mi modo de ver, hoy tienen otro valor, un valor a descubrir. Entonces, desde ese punto de vista, la idea de buscar una salida, la idea de necesitar salir de la situación de ahogo y la idea de hacerlo sin la lucidez previa de suponer que se sabe a dónde ir. Y vuelvo al héroe kafkiano. Cuando entra acá, en el pueblo del castillo, hay nieve. Y entonces no se ve nada. No se ve nada. ¿Qué dicen algunos profesores de literatura que trabajan sobre Kafka? Bien, la nieve, como la opacidad, como la neblina, como la oscuridad que aparece en toda la obra de Kafka, no son tanto una cuestión de ficción, son una cuestión de realismo extremo. Solo en la ficción se ve claro. En la práctica real de los sujetos no se ve claro. Siempre hay nieve o hay neblina, etc. Por lo tanto, en ese sentido, el tipo de héroe que estoy planteando yo está muy alejado de la vanguardia, porque no tiene ni sabe a dónde ir, ni puede ir adelante de nadie, ni tiene un saber que enuncia a los demás sobre a dónde ir, sino que estamos hablando de un tipo de heroísmo que es heroísmo por lo siguiente, porque sí hay una situación estructural e injusta que modificar, pero el héroe carece de la fuerza para hacerlo. Por lo tanto, toda su acción es un intento de convocar al medio natural y social para que suscite la fuerza que esa transformación precisa. Había más cosas que quería decir de la intervención de Joaquín. Se me había ocurrido algo más, pero no lo llegué a notar. Quizás en un Bueno, ratito se me vengan.
pero quizás... Diego, por eso yo te decía, Diego, que la cuestión no es la salida, sino que siempre estás entrando. Ese es el problema, estás siempre en tránsito. Lo interesante en Kafka es que siempre está transitando. Entonces, el tema es que muchas veces nos hemos llevado por los sofismos, etcétera, o los idealismos, que llamarlos como tú quieras, místicos, religiosos, ideológicos, pero el problema es que siempre estamos entrando. Y ahora estamos entrando en una zona de real, yo diría, como Pessoa, de un profundo desasosiego, ¿no? Ya, Estamos... Joaquín, me acabo de acordar lo otro que les quería Dale, contar. sí. Que remite también a un gran escritor argentino, que es Ezequiel Martínez Estrada. Opa. En la década de 50, Martínez Estrada viaja a la Unión Soviética y pide hablar en la universidad con gente del primer año de literatura. Y efectivamente el rector y un traductor, creo que fue Moscú, arman esa conversación y, bueno, con traducción mediante, Martínez Estrada le pregunta a los alumnos de literatura de primer año qué leen, qué les gusta leer. Y la respuesta mayoritaria de los estudiantes es: nos interesa el realismo, el realismo para entender la realidad de nuestro pueblo. Entonces, Martínez Estrada les dice lo siguiente: ¿leyeron alguna vez a Kafka? Y los Está estudiantes, prohibido. por supuesto, no lo conocen a Kafka, ni de nombre. Entonces, Martínez Estrada dice: bueno, les voy a contar rápidamente el impacto que yo tuve cuando leí El Proceso. Y rápidamente dice, ¿no? El señor se levanta a la mañana, en su casa hay 2 policías de civil, le dicen que está detenido, pero no lo detienen, a partir de eso está acusado, pero no sabe de qué, y al final lo matan y nunca se supo por qué. Entonces concluye Martínez Estrada: lo que les quiero decir con Kafka es que el absurdo está en el corazón de lo real. En cambio, el realismo como género literario no está en el corazón de lo real porque le falta el absurdo. Entonces, si me permiten terminar este razonamiento con una cita a el mileísmo, al presidente Javier Gerardo Milei, en una conferencia que dio en 2024 en Davos, dijo lo siguiente: la economía clásica o neoclásica, la economía neoclásica, la de un neoliberal habitual, no tan combativo como Milei, cree que la economía tiene fallos, cree que el mercado tiene fallos. Entonces Milei dice: cuidado, porque si el mercado tiene fallos, hay siempre una instancia que sabría resolverlos. ¿Que cuál sería? El maligno Estado, o las universidades, o los organismos internacionales, etc. Por ahí se cuela el comunismo, dice Milei. Ahí se nos cuela el comunismo. En realidad, el mercado no tiene fallos. Alcanza con que se pueda hacer el cálculo económico para darse cuenta que cualquier fenómeno de mercado, monopolios incluidos, no tiene nada de fallido. Es la correcta circulación de deseos e informaciones en un mundo completamente liso. Bien, yo digo lo siguiente: yo creo que el mercado tiene fallos, también en el sentido freudiano del fallo, tiene fallas. Y esas fallas, perdónenme ahora que voy a hacer una segunda cita a Marx, también para decir que para mí Marx es absolutamente indispensable. Marx con Kafka se podría llamar un texto. Los fallos de mercado suponen la presencia del trabajo vivo, suponen el absurdo, suponen lo real, suponen que la lógica de lo real nunca responde al alineamiento perfecto del mercado, sino todo lo contrario. Y que la autoparodia neofascista del mileísmo consiste en usar el humor brutal para simplemente producir lógicas lineales, lógicas simples, mientras que el absurdo reúne lógicas incompatibles. Entonces, también digo esto: salir o buscar una salida o buscar aire o respirar es reconectar con el absurdo y oponer el absurdo a la parodia neofascista, que la vemos en Trump, que la vemos en Milei
y que lo vemos en todo un modo de lo que un filósofo cordobés acá en Argentina, que se llama Luis García, llama el fascismo cosplay. El fascismo cosplay. ¿Qué significa? Significa una forma de enunciación fascista en chiste. Entonces, miren, me encanta Mussolini, pero lo digo en broma. Me encantan los militares argentinos de los 70, por supuesto lo estoy diciendo en chiste, ¿no? Es una puesta en circulación de un conjunto de signos que remiten al horror, pero con la clarísima aclaración de que me estoy riendo mientras lo hago. Es un fascismo que para ser fascismo tiene que reírse de sí mismo, porque de otra manera la subjetividad neoliberal, flexible como es, jamás aceptaría la rigidez fascista. Entonces, la cuestión del absurdo, la cuestión de la salida, la cuestión kafkiana, sobre un fondo marxiano, si ustedes quieren, me parece que son capas de un intento de politización que quizás ya no tenga tanto que ver con secuencias de politización de décadas anteriores. Gabriela. Está muteada. Bien. Ahora sí. Ah. Sí, no podía desmutearme, no podía desmutearme. Capaz que estoy bajo los influjos de lo que me han emocionales, de lo que de la actividad. No encontraba el botoncito para desmutearme. Cuando pedí la palabra, ya pasó, pero no importa. No es nada. Me siento en esta charla, en un momento tuve la fantasía como que yo era parte de esa reunión de mujeres que te esperaban, Diego. Como en algo de eso, del desencuentro o de las lógicas diferentes en algunos momentos, sintiéndome yo quizá más como tratando de pensar, no sé si llamarle concreto, pero lo que hay, lo que existe, ¿no? Ahora. Entonces, en esa lógica, hubo cosas que me resonaron, que me llegaron de alguna manera, y todavía estoy pensando la pregunta que te hizo Nelson al empezar de cómo te había ayudado Kafka. Y vos dijiste que ibas al encuentro con esas mujeres pensando con un discurso ya sabido, ¿no? Con un a priori, y dijiste por ahí defender la democracia, que a la democracia había que protegerla. Eso fue lo primero que puse entre signos de pregunta. ¿Hay que proteger la democracia? Después, por ahí, Heber habló del capitalismo, son problemas del capitalismo. Y yo pensé, no solo, son problemas de la dominación, que no solo se dan en el capitalismo. Después quedé pensando en el tema de la salida donde no la hay. Y yo creo que es exactamente eso. O sea, cuando uno está tratando de buscar, de pensar lo que hay, sabiendo que lo que existió ya no sirve como herramienta, porque ya demostró que no. Entonces, lo que yo entiendo y me gusta pensar, y no me pone pesimista, al revés, me da mucha alegría, es que esa salida hay que construirla. Y se construye con esa potencia que se genera entre todos, que es lo que vos hablabas de lo espinociano, ¿no? Algo así de esta potencia en la que no hay un a priori, ¿no? Entonces, cuando Marina por ahí dice los costos que hay que pagar, yo digo, pero jodidos costos estamos pagando por no hacerlo, ¿no? Entonces, digo como que hay como unas lógicas que se repiten
me parece en esto de, ¿y cuáles son los costos? Bueno, gracias a estar pensando en los costos es que seguimos en esto, ¿no? Después también con lo de Joaquín, ¿no? Como lo del error garrafal del entrar y salir. Yo entiendo el entrar y salir más como algo nómade, como que salís, y Joaquín también lo decía, salís pero volvés a entrar. El tema es no quedarte, es volver a salir, ¿no? Y ahí lo junto con la partida y con la deserción, o sea, como que las cosas no se anquilosen o no se formen como un relato único, una cosa así sería, ¿no? Bueno, nada, fueron cosas que se me fueron uniendo a lo largo de la charla. Una cosa me quedo pensando, Gabriela, de lo que estás diciendo, varias en realidad, porque cada cosa que decís abre a seguir pensando mucho. Ese encuentro con esas mujeres en ese barrio tiene un antecedente importante que es el año 2001. El año 2001 en la Argentina, hay quien dice hubo muchos 2001 en la Argentina y seguro hubieron muchos tipos de experiencia y modos de recorrerlos, pero te voy a hablar un poco de la mía, digamos, porque tiene que ver con esta historia. Yo en ese momento formaba parte de un colectivo que se llamaba Colectivo Situaciones y hacíamos lo que llamábamos investigación militante. Era un grupo pequeño que se conectaba con movimientos piqueteros, con hijos de desaparecidos que recién estaban apareciendo, con movimientos campesinos, etc. Y lo que tratábamos de hacer es de conceptualizar qué práctica estaba emergiendo desde abajo. Ahí nos agarró el 2001 haciendo esas cosas. Entonces, al movimiento piquetero o a ciertos grupos que participaron de ese movimiento, digamos, tuvimos un conocimiento muy íntimo y un activismo conjunto, ¿no? Entonces, la importancia, entre otras cosas, del 2001 es que fue la primera gran destitución de la legitimidad del neoliberalismo de la época del consenso de Washington. En la Argentina, esa crítica del neoliberalismo no vino de ningún partido político. Ningún partido político fue capaz de hacerlo. Fueron estos movimientos. Pero además, hasta ese momento, la Argentina vivía una post-dictadura, vivía sobre los efectos del terror de la dictadura. Y estos movimientos salieron a la calle de una manera los piqueteros, ¿no? De una manera muy de ruptura con el terror paralizante de la dictadura. Entonces, cuando yo, 20 años después, estoy conversando con esas organizaciones, no es solo que yo tengo el discurso progresista instalado por consumir televisión, dar clases, etc. Lo cual ya para mí es una forma de indignidad, te quiero decir, no es que yo esté orgulloso de eso, ¿no? Sino que además, cuando me voy a encontrar con este grupo, lo que me encuentro es con la noticia de que esa experiencia de potencia desde abajo estaba agotada, que ellos no encontraban la manera de seguir produciendo desde abajo, ni siquiera una manera de exigir que se conserven salarios, ingresos y jubilaciones. Ya no les digo aumentar el bienestar en un sentido enorme, de hacerse oír en el plano de la política de las izquierdas, de los progresismos. Entonces, la situación de entrampamiento que yo siento ahí, creo que es doble, porque unas personas están comunicando que aquello que habíamos recorrido juntos como posibilidad en un cierto momento para el país estaba agotado, y porque eso estaba agotado, era muy difícil que la política, como política de partidos, pudiera innovar algo o defender algo o hacer algo, dado que a mi modo de ver el ciclo de politización en la Argentina siempre tiene esta forma. Por ejemplo, la democracia que se abrió en 83 le debe todo a las Madres de Plaza de Mayo, le debe todo a los organismos de derechos humanos. Los partidos políticos siempre estuvieron en retraso respecto a esa experiencia, en retraso incluso vergonzoso respecto a esa experiencia. Lo mismo volvió a pasar en el 2001, lo mismo pasó con el feminismo hace unos años, es decir, que la forma
de enfrentar el problema de la responsabilidad colectiva en la Argentina no es el partido político, es lo que mi experiencia me indica, lo que yo pienso, ¿no? Sino estos ciclos de movimientos que cada tanto abren un aire, permiten respirar, inventan una salida donde no la hay. Y no la hay porque el sistema político, en tanto que forma de la ley, solo te dice que esperes como el campesino, te deja estructuralmente en la espera. Entonces, la situación de entrampamiento la veo doblemente, la veo como el discurso siempre bien pensante, siempre pedagógico, siempre arrogante de sí mismo, que tiene el o la progresista, no importa cuál sea su biblioteca, no importa si se habla de educación sexual, si se habla de psicoanálisis, si se habla de historia, si se habla de política, de filosofía, siempre está aquel o aquella que explican cómo es, que explican cómo debería ser. Eso de un lado. Yo no tengo nada contra eso, yo me identifico ahí, ¿eh? Si no estoy haciendo una crítica exterior. Lo que estoy diciendo es que perdemos capacidad de pensar por desconexión con nuestra propia desesperación, que consiste en el hecho de que nuestras palabras no están diciendo nada, no están describiendo, no se están articulando, no están vibrando en el temblor de las ideas, no están temblando. Y del otro lado, experiencias que supieron encarnar la potencia de una situación y nos están avisando que en este contexto no están logrando siquiera defenderse. Es decir, que el retroceso es material, subjetivo de lo colectivo, de lo histórico, de lo político. Conecto estas dos cosas como un problema que me planteo a mí y a mis compañeras y a mis compañeros en el sentido de decir, ubiquémonos en los términos de la trampa, porque es desde los términos de la trampa que quizás podamos mover algo. Si en cambio persistimos, ¿no? Unos en la ilusión de que sabemos, ¿no? Y otros, digamos así, lidiando con una especie de territorialidad que ahoga, tengo la impresión de que ahí tendríamos bastante bien descrito por qué Argentina está como está, respuesta a qué cosa es el mileísmo, etcétera, ¿no? Porque este tipo de barbarie de lo sensible que se ha instalado se instala sobre figuras esterilizadas, ¿no? Que en buena medida somos nosotros. Pero también diría así, no, pero también no somos nosotros, porque nosotros también nos damos cuenta y tratamos de reaccionar. Y tratamos de encontrarnos, de hacer preguntas, de escribir, de decir, bueno, yo siento que estas cosas que le estoy diciendo de Kafka, si las tuviera que pensar desde mi anterioridad militante, yo podría decir que me doy cuenta que yo me daría vergüenza de mí mismo. Es decir, yo hace 20 años escuchara lo que yo estoy diciendo ahora, diría, este se quebró. Este ya no es un militante que está con línea empujando la lucha, sino es uno que de repente ve todo oscuro, no sabe qué hacer, se pone relativista. Bueno, son búsquedas frágiles, me parece, ¿no? Bien, estamos próximos a terminar el diálogo. Quiero leer, Gustavo había perdido la palabra, Gustavo Sobriano, te agradece y dice, la transformación es quizás la que surge desde lo que en forma colectiva se produce rompiendo con lo performativo. La salida es no buscar repetitivamente la misma puerta. Porque me parecía que quería decir eso, o no sé qué era lo que quería decir. Marina. Sí, solamente quería, como vi que varios se quedaron como con eso de por qué entiendo que tiene un costo alto, la búsqueda de una posibilidad que no se veía antes. Y se me ocurre el cuentito ¿cómo es que se llama? De la ranita que la ponen en el agua y van calentando el agua. Claro que no estamos bien, pero estamos tan acostumbrados a las bondades que hay en el no estar bien que hacer algo distinto nos enfrenta a costos que posiblemente no veamos en la cotidiana. No sé si me explico. Digo, sí, no estamos bien, obvio, pero dentro del no estar bien hay cosas que ya manejamos, que sabemos cómo hacer el dribbling, cómo acomodar el cuerpo o la vida de la mejor
manera posible. Si apostamos a una salida o a una otra forma inventada ante el ahogo, ante la imposibilidad de seguir con lo mismo, el costo en general es alto, pero es alto porque lo vemos desde afuera, no es la cotidiana, no es lo que venimos viviendo. A ver, en la época de Stalin no se pasaba bien allá. Sin embargo, nadie abría la boca, porque era mucho mayor el costo de abrir la boca que seguir de esa manera. Ahora, no se estaba bien, obvio que no. Perdón, Ana. Sí, algo cortito nada más. No, Diego, quería agradecerte porque, a ver, porque siento que vos hablás desde el sentir, ¿sí? Quizá de sentir la desesperación y, y me parece que esto es algo muy importante y fui llevando como una cierta analogía con lo que es el psicoanálisis vincular, ¿no? Que también pone sobre el tapete los sentimientos del analista, ¿no? Y donde, digamos, la salida, es decir, cuando un paciente pregunta, pero ¿y a dónde voy? ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué estamos buscando? No sé qué estamos buscando. Pero ¿y entonces para qué estoy haciendo esto? No sé. Si querés, emprendemos el viaje y la búsqueda, pero no sé hacia dónde. Y también es partir de la desesperación que trae el paciente, eh, que siente uno cuando no puede decirle, por aquí es el camino, vamos bien, ¿no? Cuando tenemos que apelar a la experiencia y no solo a las palabras. Este, y bueno, vos decías, no sé si me siguen. Yo creo que te seguimos y que valió mucho la pena seguirte. Gracias, Ana. No. Un comentario muy breve, si se puede, muy breve. En la década del 50 hubo en la Unión Soviética un congreso de intelectuales para decidir lo siguiente. ¿Merece o no merece Kafka ser rehabilitado en la literatura comunista? Opa. Desde ya, una mayoría de la intelectualidad rechazaba a Kafka como un intelectual pequeño burgués, decadente, ¿no? Que no le aportaba nada a la tarea del militante. Pero hubo entre los asistentes un grupo de marxistas heterodoxos, uno de ellos, cuyo nombre no recuerdo ahora, trotskista, ya les voy a, si a alguno le interesa y no me acuerdo en los próximos minutos, se lo mando después a Nelson, que hizo una exposición diciendo lo siguiente: hay dos maneras de concebir el pensamiento. Hay una que confía en las categorías, es decir, en los enlaces ya hechos y eternos entre lo que vivimos y lo que pensamos. Y hay otra que consiste en arrojarse a lo insólito, es decir, que el lenguaje tiene que enfrentarse a lo insólito. Si el socialismo quiere saber algo con esto, rehabiliten a Kafka. Si el socialismo no quiere saber nada de esto y se quiere encerrar en las categorías, no rehabiliten a Kafka. Entonces, la idea de que el lenguaje se abre a lo insólito, a mí me parece una idea vital para los sujetos entrampados que suelen recurrir a las categorías como si fuera la única posibilidad, ¿no? Entonces, esto se los quería decir porque me pareció siempre estremecedor saber que eso ocurrió, ¿no? Quizás tiene que ver con lo que dice Ana, ¿no? Con una relación más sensible con el lenguaje. Porque, ¿cómo hacemos nosotros para hablar, para abrirnos a lo insólito? ¿Qué sería el hecho de estar dispuestos a entender que la realidad no responde a parámetros previos? Bueno, es arrojarse con el paciente que Ana decía, ¿no? Así lo entiendo. Un pequeñísimo comentario. En la partida es el diálogo entre el que parte y el sirviente. Y el sirviente, la posición sirviente, ¿no? Ahora me enganché con la palabra, que está sirviendo a
nunca escucha, no entiende lo que le dice el otro, porque ordené que llevaran mi caballo al establo, lo tiene que ir a buscar él mismo. Hay un llamado allí que no lo escucha el que se queda, sino el que parte, ¿no? Bueno, cómo abrirse a los llamados que a veces se pueden escuchar, a veces no. Depende depende de varias situaciones. Diego, agradecerte muchísimo el tiempo y este diálogo que me parece muy, muy rico, que abre, bueno, para seguir conversando y haciendo, porque no se trata solo de conversar. Así que vamos a terminar aquí, y va a quedar la grabación después en YouTube. Bueno, Les muchas digo gracias a ustedes entonces, por la conversación. bien, bien. Hasta cuando sea, entonces. Muchas Chao, chao. gracias. Muchas Chao. gracias. A todos. Gracias a ti. A Muchas todos. gracias, Diego. Muchas gracias.